quisiera que pudiéramos en el día de hoy tocar un tema. Está denominado el tema roca o arena. Y realmente la semana pasada nosotros estuvimos tocando un tema. Y hoy vamos a estar tratando varios versículos bíblicos. Vamos a estar mirando el Salmo 118 para los que quieran tomar nota o abrir su Biblia. Estaremos en el Salmo 118, versículo 22. Estaremos tocando de Primera de Corintios, capítulo 3, tocando quizás los primeros versículos, haciendo una conexión con lo que hablamos la semana pasada. Veremos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 4 y 7. Y así sucesivamente, mientras se desarrolla el tema, lo que Dios siga poniendo, estableciendo el orden, así lo vamos a ir haciendo. Pero la semana pasada nosotros se predicó bajo el tema de que si amamos a Cristo, no dividamos. Y tocamos el punto de Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos prácticamente hasta el 15. Pero la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Otras versiones dicen que la piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra principal. ¿Y qué es la piedra principal? La piedra principal en la antigüedad era la piedra más grande que se utilizaba y marcaba el punto de la construcción, donde los constructores y los obreros se iban a dirigir por ella e iban a estar pendientes de esa piedra principal que estaba ahí. ¿Y qué nos está diciendo que es la piedra principal? La piedra principal nos está diciendo que es nuestro Señor Jesucristo, al que puso en cada uno de nosotros un propósito para que su palabra se cumpla en nosotros. El Salmo 138:8 dice: el propósito de Dios se cumplirá en mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo repiten conmigo? El propósito de Dios se cumplirá en mí. Y es extraordinario decirlo, porque Dios quiere cosas extraordinarias y excelentes para nosotros. Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Y cuáles son los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros? Dice: pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darnos el fin que nosotros esperamos. Todos queremos un fin hermoso. Todos queremos un fin glorioso. Nosotros no queremos un fin de novela. Nosotros queremos el fin que Dios tiene preparado para nosotros, que es llegar en el tiempo prudente a la vida eterna, encontrarnos cara a cara con el Maestro. Y allí, cuando estemos frente a frente, no sabemos qué vamos a hacer. Porque hay una canción que dice: yo no sé si yo voy a caer de rodillas, si yo estaré de pie, si yo temblaré. Yo no sé qué me va a pasar. Yo lo que sí sé, que yo quiero estar ante su presencia. Y cuando hablamos la semana pasada, decíamos: los pastores y los miembros de la iglesia en un momento determinado se han conjugado para dividir la iglesia. Y hay cosas feas que salen a través de eso que no podemos seguir alimentando. Pero no solamente hablamos de eso, tocamos el versículo 10 de 1 de Corintios 3, que hablaba, que decía el apóstol Pablo: y yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero ¿sabe por qué él lo hizo? Porque él quería, no, porque la gracia de Dios que había en él fue la que lo llevó a poner ese fundamento. Y si hablamos de fundamento, en el apóstol Pablo tenemos que ir al principio. Y para ir al principio tenemos que ir al libro de los Hechos. Cuando vemos el libro de los Hechos, capítulos 7, 8 y 9, dice la palabra, finalizando el capítulo 7 del libro de los Hechos, que cuando mataron a Esteban, ¿qué hacía? Que Pablo consentía en su muerte. Saulo. En el capítulo 8 dice la palabra que decía que Esteban, este joven que era un hombre denominado para llevar el evangelio, hacía una presentación ante los judíos de una manera extraordinaria. Hablaba de los recuentos históricos cronológicamente de cómo Dios, el Eterno, al que le servimos nosotros, había sacado a su pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud. También habló de los patriarcas y habló de Moisés, de la obra que había hecho. Y mientras más hablaba Esteban, porque tenía un poder de convencimiento que Dios había puesto en su corazón, que no era por él, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque la gracia de Dios está en nosotros, como dice el apóstol Pablo.
No vamos a robarnos nada porque nada es nuestro, todo es del Señor. Y dice que los judíos se encolerizaban y entonces decidieron apedrearle, matarle. Y la palabra dice que pusieron las ropas de él ante el joven Saulo. Y yo pregunto, para cada uno de nosotros, si Saulo consentía en la muerte de Esteban, ¿era testigo o era un cómplice? Porque cuando yo veo las cosas y la callo, yo soy cómplice. No voy a tergiversar ni abundar ni a decir que la palabra no lo dice, pero era un hombre que era cómplice de la muerte de una persona inocente. Fuera inocente o no, si lo vio y se cayó y no lo denunció, el hombre era cómplice. Pero dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 9 que Saulo respiraba amenazas sobre los cristianos que todavía estaban allí. Y pedía cartas al Sanedrín. Y donde quiera que estaban, él se metía, los jalaba y los sacaba afuera. Y hacía con ellos lo que él entendía. El apóstol Pablo no era un hombre el Saulo no era un hombre que no conocía de la palabra. Este hombre conocía de la palabra, pero estaba errado en su accionar en la palabra. Porque este hombre dice en la palabra que era Saulo de Tarso. Y ese lugar de Tarso donde era Saulo es lo que es actualmente en el día de hoy Turquía. Y el apóstol Pablo, su familia, se ve que podía tener medios económicos buenos porque lo habían enviado a estudiar a Jerusalén. Y cuando lo habían enviado a estudiar allí, el hombre absolutamente no era alguien que no tenía el conocimiento, porque lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué acontece con este hombre? Este hombre fue cavado profundamente hasta que en el capítulo 9, cuando vemos que él va con esas cartas camino a Damasco y le sale una luz resplandeciente, que él sale ante él, la presencia del Señor, y dice que esa luz resplandeciente lo dejó ciego. Y muchas veces el ser humano, nosotros físicamente cometemos actos y después decimos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos muchas veces mirando las cosas que están malas y adelante y nosotros estamos callando. Estamos como el apóstol Pablo cuando veía y consentía la muerte de Esteban. Y muchos de nosotros tenemos la vista buena para la gloria del Señor. Y estamos mirando las cosas malas y nos estamos quedando callados. La vemos en casa, la vemos fuera de la casa, la vemos en todos lados y nos hacemos de la vista gorda. Muchas veces no queremos enfrentar la realidad de las cosas. Pero dice que esa luz resplandeciente lo dejó ciego y este hombre se fue y se apartó durante 3 días en un lugar que estaba allí y estaba orando. Dice la palabra que el Señor le dice a Ananías: mira, Ananías, tú tienes que ir a este lugar. Mira, y le voy a decir algo. No es que Ananías no cumplió el cometido, pero Ananías tenía cierto requemor, porque lo primero dijo: Señor, están diciendo que este hombre era un perseguidor de la iglesia, de tus hijos. ¿Qué le dijo a Ananías? Tranquilo. Instrumento, me has escogido para que pueda llevar la palabra donde yo quiero y para que realmente sepa lo que se sufre en mi nombre. El Señor había estado escogiendo a un hombre que totalmente era reacio, duro en cuanto a la manera de actuar. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la palabra. Porque él realmente, sabemos, porque él decía que era una piedra, que él era esa piedra, ese perito arquitecto. ¿Saben por qué? Porque ese trayecto de él fue cavado totalmente, los cimientos y el fundamento, para aprender totalmente desde cero. Porque todo lo que tenía por conocimiento, lo vamos a ver más adelante qué aconteció. Ananías fue cumpliendo el mandato de Dios y oró por este hombre, hermano Saulo. Inmediatamente dice la palabra que tomó la encomienda de ir a predicar el evangelio. Ya no estamos viendo al hombre perseguidor de la iglesia, aunque la gente tenía su distancia con él, porque la gente me decía: espérate, este no era el que asolaba la iglesia. ¿Qué aconteció con este hombre? Sabemos que cuando Dios abre nuestros ojos, nuestra vida totalmente puede cambiar. Esta mañana en la escuela dominical hablaban de abrir nuestros ojos. Y cuando abrimos los ojos en el mundo espiritual, Dios puede hacernos ver aquellas cosas como Él quiere que las veamos. Jesse estaba ciego. Y cuando fue donde Eliseo, Eliseo le pidió al Señor que abriera los ojos para que viera que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Yo no sé cuántos lo creen, pero yo sé que contando con el Señor son más el ejército que tenemos a nuestro favor que el que nos adversa en el mundo entero. Porque nadie puede con el ejército de los cielos.
Amén. Entonces, este hombre que era testigo de una muerte, este hombre que tenía ciertas condiciones, simplemente estaba basado en que hay una ley mosaica. Para él no existía absolutamente más nada. Y por eso vamos a la palabra en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, nuestra carne, lo que entendemos que podemos aprender por nosotros y manejar nosotros. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? Yo más. Si ustedes creen que me van a aventajar por eso, yo no me voy a rendir, porque yo sí sé lo que es eso. Fíjese algo. 5. Circuncidado al 8º día. ¿De dónde? Del linaje de Israel. Circuncidado como circuncidaban a los niños al 8º día de su nacimiento. Del linaje de Israel, de la tribu de ¿qué? De Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. El hombre era un perseguidor con una vorágine tremenda para acabar con todo lo que olía a Cristo. ¿Cuántas veces, y estamos mirando en el mundo, cómo quieren acabar con la iglesia de Cristo? ¿Cómo quieren acabar con el cuerpo de Cristo? Por el cuerpo de Cristo oramos para que cada día más se reproduzca. Amén. En cuanto a ser los perseguidor de la iglesia, oye lo que hacía, ¿verdad? Recibía las cartas y él lo está denunciando en el libro de Filipenses. Él está diciendo su background. Él está diciendo quién era hasta que llegó Cristo a su vida. Yo no sé a cuánto nos ha llegado a Cristo en nuestra vida, pero yo sé que cuando Cristo llega cambia la atmósfera. Cristo lo cambia todo. Cristo cambia absolutamente todo lo que podamos tener. Y dice, en cuanto a la justicia, que es donde en la ley, el hombre era la ley mosaica, irreprensible. Versículo 7. Pero en cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado ahora. ¿Por qué? Por pérdida. ¿Por quién? Por amor a Cristo. Cambiar la mentira por la verdad. Abrir los ojos para tener el entendimiento de la realidad, que él estaba equivocado. Porque este hombre había sido instruido ¿dónde? A los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un rabino por excelencia, de los mejores del Sanedrín. Pero este tipo entendía, Saulo entendía que no había manifestación ni resurrección de muertos. Entendía que el asunto no era por gracia sino por obras. Que la salvación no era por gracia sino por obras. Y estaba totalmente errado en la proyección de lo que él estaba haciendo. Pero absolutamente muy errado. Entonces entendía que era la ley mosaica y que no había salvación para los gentiles, sino única y exclusivamente para los judíos. También pensaba que Cristo era el guerrero que había sido enviado, que vendría a ser enviado para pelear contra los romanos y darle la libertad de la angustia que tenían. Ya se dieron cuenta lo errado que estaba Saulo en ese momento, pero cambió todo para una enseñanza real. Estaba equivocado, pero entonces él pudo, cuando vino el conocimiento, pudo cavar y sabía al dedillo el apóstol Pablo por qué él decía que él era como perito arquitecto. Fíjense algo, perito arquitecto no es cualquier cosa, y vamos a buscar una definición de un diccionario. Dice, perito arquitecto es llamado así porque es la persona que se especializa en todo lo que involucra una construcción, incluyendo el ámbito legal, siendo capaz de identificar, analizar, evaluar y cuantificar problemas constructivos y daños relacionados. Entonces el apóstol Pablo podía analizar cuando vino a Cristo, podía analizar todas esas cosas. Cuando entendió que en un momento determinado estaba del lado contrario, pero fueron abiertos sus ojos, y en un momento cuando los ojos fueron abiertos, toda condición de su alma, de su entero ser cambió para un hombre diferente, un hombre dispuesto a defender el evangelio en cualquier escenario, un hombre dispuesto a defender el evangelio como lo hizo Esteban, que cuando lo apedreaban decía, Padre, no le tomes eso en cuenta porque no saben lo que hacen. Imitaba a su maestro. Muchas veces nosotros tenemos que imitar al maestro, porque es difícil que nosotros podamos abandonar las enseñanzas que tenemos.
porque aprendió de aquel que le fue dado todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, para que en su nombre se doble toda rodilla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ese fue el que convenció a Pablo del pecado, de justicia y de juicio. Por eso debemos orar siempre para que el Señor convenza a aquellos que le vamos a llevar la palabra, de convencerlo de pecado, justicia y de juicio, porque no somos nosotros los que convencemos. Dios nos usa como un medio para predicar la palabra, llevar la palabra y que los otros sean convencidos. Cuando usted esté enfrentando a alguien que adversa a su condición de cristiano, no tema, simplemente pídale al Señor que le dé la respuesta correcta en todo tiempo, porque Dios no desampara a sus hijos. Entonces nosotros, ¿qué decidimos hacer? ¿Roca o arena? Yo decido roca. Yo decido roca, y para eso vamos al libro de Mateo capítulo 7. Voy a predicar bien cortitico hoy, eso sí, pero hasta que no acabe. Amén. Y como el Señor me dijo que yo puedo, yo puedo. Mateo 7, 24, 29. Vamos a ver esto tan extraordinario y hermoso. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué podemos ver acá? Mateo está señalando en el capítulo 7, versículo 24, a cualquiera que me oye estas palabras. No está diciendo ni al pastor, ni a la pastora, ni a nadie en específico. Está diciendo a cualquiera que me oye estas palabras. Eso es lo primero, la primera comparación que hace. No tiene acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Pero luego dice, y compara a dos personas, dice prudente y el insensato. Ahí sí que va acorde a lo que donde va a caer la palabra. Esa cualquiera, pero esa persona cualquiera tiene que saber dónde va a coger la palabra. Y vamos allá. Una persona prudente siempre está pendiente del más mínimo de los detalles de la obra que va a realizar o el objetivo que quiere lograr. Y aunque la comparación es al llamado, al seguidor de Cristo, la ilustración es muy extraordinaria, porque está hablando de cómo construimos cada uno de nosotros. Recordemos que la semana pasada, cuando el apóstol Pablo hablaba en 1 Corintios 3, el versículo 10, que decía que yo como perito arquitecto, él luego decía, pero cada quien mire cómo sobreedifica. ¿Sabe por qué? Porque el fuego, no importa cómo sea la obra, plata, heno, jarrasca, el oro, el fuego la va a probar. Y si permanece, la calidad de la obra era buena. Y si nosotros nos fundamentamos en la roca, la calidad va a ser buena, porque el cimiento que vamos a poner va a ser bueno. El cimiento que vamos a poner va a ser bueno, como el que puso el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo pasó vicisitudes, pero aprendió de ella. Cristo aprendió obediencia, y eso le dio el título de ser llamado no solo hijo de Dios, que nosotros seamos llamados hijos de Dios, sino tener el poder y la autoridad que el Señor le dio en el cielo y en la tierra, para que en su nombre, como dije ahorita, toda rodilla se doble. Amén. Entonces, ser prudente en el Señor es visualizar a la luz de la palabra las cosas que hacemos, el mensaje que da el pastor. Si sale edificado de la palabra, si sale con la pinza de lo que me está diciendo a la luz de la palabra, si me edifica para yo seguir adelante. Amén. Pero también hay muy insensato. Mire, y este insensato es medalaganario, no tiene juicio ni cordura, es totalmente desenfocado para hacer cualquier cosa.
Y si hace cualquier cosa como Él quiere, mucho menos va a estar pendiente de la obra del Señor. Le interesa solo hacer lo que Él quiere a su manera, sin medir las consecuencias. Este fue el que construyó sobre la arena. Que vino el viento, vino el agua, vino todo, y golpeó, y fue grande su ruina, dice la palabra. Normalmente el insensato vive saltándose la línea jerárquica. El insensato no espera su tiempo. El insensato toma decisiones volando a la autoridad que está impuesta por Dios. Y siempre está haciendo medalaganariamente lo que Él quiere. El insensato en un momento determinado, cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, va a ser arrastrado. ¿Por qué? Porque se tomó una actitud, se tomó una posición que no le había sido dada. Y tenemos que tener en cuenta hacer esas comparaciones. El insensato le encanta estar en las primeras filas. El insensato le encanta llegar donde no lo llaman. El insensato le gusta hacer las cosas que son autoridad de otras personas, tomarse la posición de otra persona. Y eso no puede ser así. Nosotros tenemos como cristianos que ser prudentes, porque a Dios no le agrada el insensato. Por eso dice, a cualquiera que me oye estas palabras, yo lo voy a comparar con un prudente y con un insensato. Seamos sensatos, seamos prudentes en nuestra manera de actuar. ¿Sabe qué hace? Cuando nosotros construimos la familia, el hogar, lo hacemos sobre la base de la prudencia, para cimentar sobre la roca, para que nuestra descendencia también produzca frutos. Cuando los niños están pequeñitos, es el momento de nosotros, como absorben como esponja, nosotros guiarlos y enseñarles todas las cosas que nosotros queremos que ellos hagan. Nos va a costar mucho en este tiempo lograr cosas con los niños, porque si les permitimos mucho que abunden en el mundo y con las cosas que están en las redes sociales, quizás nos pueda costar algo, pero el esfuerzo que hacemos y luego ver el fruto extraordinario por el esfuerzo que hicimos, eso no tiene precio. Absolutamente ninguna regla al principio parece ser buena, pero después da frutos apacibles, de gozo y de amor. El prudente mide sus palabras y observa, analiza primero de lo que yo voy a decirle a una gente, cómo lo va a tomar. Así es el prudente. No es que no hable, es que el prudente, si yo voy a llegar a un hermano determinado, primero yo tengo que pensar con qué palabras yo le voy a hablar a esa persona. Tengo que ser prudente. La palabra me lo está diciendo, sé prudente. Amén. Pero hay algo extraordinario, el prudente y el insensato recibieron la misma palabra, recibieron el mismo beneficio de lo que fue establecido, pero tomaron decisiones diferentes. El prudente decidió fundamentar lo de él sobre la roca. Si nosotros decidimos fundamentarnos sobre la roca, nosotros tenemos que saber que cada día tenemos que comer el alimento de la roca. Si nosotros decidimos hacer la base, el cimiento, el fundamento sobre la roca, cada día debemos de sacar el tiempo para nosotros compartir con nuestra roca, porque nuestra roca es que nos va a enseñar a través de la palabra lo que nosotros tenemos que hacer y cómo debemos caminar y cómo debemos modelar en todo tiempo. Cuando tú edificas sobre la roca, no importa en el lugar donde tú te encuentres. No, pastor, no importa. Cuando tú edificas sobre la roca, independientemente de donde te encuentres, no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque después que tú fuiste trabajado, tú sabes que tú le sirves a un Cristo de poder y de autoridad. Que tú le sirves a un Cristo que está lleno de toda la autoridad, que Él va a poner esa palabra en tu boca. ¿Y sabes por qué? Nos vamos a la palabra. Mientras el apóstol Pablo escribía el libro de Tito y primera de Timoteo, estaba preso en Roma, pero tenía un arresto domiciliario y él podía moverse con libertad a ciertos lugares y sus discípulos podían llegar allá y tener interacción con él. Pero antes de ser decapitado, antes del juicio final para él en el mundo, fue encarcelado en una celda, en una cárcel mamertina. Y esa cárcel mamertina tiene dos niveles.
un piso superior y un piso inferior. Y en ese piso superior, la gloria es para el Señor. En ese piso superior estaba él allí siendo preparado hasta que lo bajaran al lugar inferior, donde había mucho más seguridad. Era lo que le podemos llamar hoy una prisión de alta seguridad. Y cuando estaba allí abajo, en esa cárcel mamertina, en un espacio pequeño, que quizás tenía que andar así, no tenía comodidad alguna, no tenía ventanales porque estaba hacia abajo como en un pozo. Le entraba la pequeña luz por una rejilla que habían puesto allí con hierro. Y el apóstol Pablo escribía segunda de Timoteo y por allí pasaba los rollos para que lo que nosotros en el día de hoy podemos tener de la palabra por la divinidad de Dios que le dio a este hombre para que escribiera y nosotros deleitarnos y hablar en el día de hoy de la palabra como hablamos, fue gracias al que el Señor preparó a este hombre, lo socavó, pudo tener el fundamento y el cimiento suficiente para que en el momento determinado, cuando viniera la adversidad, él está de pies. Estaba de pie disfrutando para usted y para mí, para deleitarnos en el día de hoy, para que tengamos completa esta palabra que el Señor, inspirado por él, manifestó a través de este hombre, preso y sin salida. Y no solamente eso, estaba, como se llama en el día de hoy, en el corredor de la muerte, esperando su ejecución. ¿Cuántos han visto películas de la vida real que a los presos que están sentenciados a muerte los llevan a lo que le llaman el corredor de la muerte, esperando la inyección letal, esperando lo que le venga en el estado que haya aprobado la pena de muerte? Y este hombre estaba allí, cimentado sobre la roca, que quizás se preocupó, pero él sabía lo que le esperaba. Y él sabía que ya él estaba a otro nivel, porque así lo había preparado el Señor. Él había vivido las dos clases de vida. Y cuando enseñó, que dijo en el versículo 7 del libro 3 de los Filipenses, cuando dijo, todo lo que yo he determinado que tengo ahí, lo dejo fuera para alcanzar a mi Cristo. Más adelante dijo, todo lo tengo por basura. Todas sus enseñanzas anteriores la había tenido por basura por medio de aquel de la gracia que le alcanzó para su bendición. Y entonces, ¿qué me impide o qué nos impide a nosotros en el día de hoy ser cimentados y tener ese fundamento en la palabra? Yo le voy a decir 5 puntos que normalmente son los que siempre afloran. Y yo sentí que el Señor me lo dio, yo lo copié y hasta respuesta con versículos bíblicos el Señor se lo dio. Para los que quieran tomar nota, quieran comparar luego cualquier cosa, cualquier pregunta que quieran hacer luego al pastor cuando terminemos, pues lo pueden hacer. La primera es, siempre la gente dice, mis amistades me sacarán de su círculo íntimo por yo ser cristiano. No confesamos a Cristo porque tenemos temor de que los amigos nos saquen los pies. Tenemos ese temor, lo enfrentamos constantemente. ¿Qué van a decir mis amigos? Me van a sacar de ese círculo íntimo. Procure estar inscrito en el libro de la vida. Las amistades no salvan. Ningún amigo salva. Cuando una gente está en un hospital muriendo de cualquier enfermedad, un amigo va y visita y le lleva un dulcito, le lleva unas flores, le lleva cualquier cosa, pero no salva. Quien salva es Cristo. Y también tiene una sugerencia, Mateo 28, 19 y 20 y Proverbios 17, 17. Ya estoy casi terminando, pero no termino. 2. Me avergüenza que mi familia se entere que soy cristiano. ¿Qué dirán? Olvídese del qué dirán y menos la familia. Nadie le va a socorrer en los momentos de necesidad. El Señor trabaja 24/7, 365 días del año. Y aquello en la familia que muchas veces le adversan cuando usted comienza a dar los pasos, que es cristiano, que le sacan los pies, que no lo llaman para ningún evento de la casa. Desde que tienen un problema, al primero que lo llaman es a usted. Mi esposa y yo podemos dar testimonio de eso, que lo llaman para que usted venga con SOS, para resolverle un problema, para ayudarlo, para interceder en oración. ¿Qué me pasa con fulano, con fulana? Olvídese de eso. Si su familia no lo acepta, usted se ganó a Cristo.
No hay de otra. No hay de otra. Yo soy bombardeado en mi casa por un hermano cada rato cuando tiene la oportunidad de mandar un mensajito por el grupo de los hermanos y yo ni le respondo. Que el Señor tenga misericordia. Sugerencia, Lucas 9:26. Usted verá. 3. Me falta intimidad con Dios. Ríndase al Señor, esfuérzate y sé valiente. Eso le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Levántate temprano. Ay no, yo salgo a las 7, me levanto a las 6, no me da tiempo de orar. Levántate a las 5. Dile al Señor que te quite el sueño. Amén. Sugerencia, Josué 1, versículo 9, Proverbios 8, 17. 4. Tiende a oír de los compromisos en la iglesia para no participar de ellos. Debe romper con la pereza, la timidez. Él no puedo, no sirvo, otro lo hace mejor. Esto es una trampa de Satanás para que te quede dando vueltas en el desierto y no arranque, sacúdese e inicie. Que después que usted arranque todo es diferente. Rompa con ese molde que usted no puede. Eso es mentira. Yo no puedo comprometerme. Léase los 4 capítulos del libro de Jonás y mire si no puede. Que donde quiera que usted llegue, el pez grande le va a estar esperando para traerlo al lugar donde Dios le mandó. Quinto y último. Soy de los que pienso que no puedo dedicarme a la obra porque no tengo la capacidad para hacerlo. ¿Y quién le dijo a usted que los apóstoles y los discípulos del Señor estaban capacitados cuando Él los llamó? Pedro era un rebelde, un hombre reacio, un hombre con un carácter, con un temperamento que le cortaba la oreja a cualquiera. De hecho, la palabra dice que le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? A Malco. Y entonces, ¿no fueron estos hombres que fueron inspirados por Dios para escribir la palabra? Hoy en día nosotros podemos tener a Mateo, Marcos, Lucas, a Santiago, a todos esos hombres que nosotros leemos la palabra. Lo que Dios hizo con el apóstol Pablo luego de su conversión. Escribió prácticamente 11 libros de los 66 libros que nosotros leemos en la palabra. Eso hizo el Señor y eso hace el Señor cuando transforma de manera extraordinaria. Y hay una sugerencia aquí. 1 Corintios 1, 26 al 29. El que dice que no sirve no puedo, otro lo hace mejor. Lo vil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para menospreciar a los sabios. Amén. Entonces nosotros no tenemos oportunidad para rechazar y decir que no. Solo es tomar la decisión de ser prudente y construir sobre la roca. Construir sobre la roca. Voy a construir sobre la roca. Quiero un proyecto, le voy a preguntar a la roca a ver qué es lo que yo voy a hacer con el proyecto. El Señor me dio un proyecto en estos días que se lo estaremos anunciando, y como me lo dio a sí mismo, me lo definió. Y yo procedí a hacerlo. Y es extraordinario el proyecto. Es hermoso, porque todo lo de Dios es hermoso. La palabra dice en el libro de Génesis que cuando Dios terminó, dijo que vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Y si Dios me hizo a mí es porque yo soy bueno y en gran manera. Declare: si Dios me hizo a mí, yo soy bueno y en gran manera. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Los 2 versículos que concluyen en el capítulo 7 de Mateo, cuando hablaba que la gente se admiraba de la doctrina del Señor, porque hablaba como con autoridad y no como los escribas. ¿Saben por qué? Porque los escribas se iban a lo que había sido escrito por otros. Los escribas iban a lo que decían los rabinos, los estudios, a lo que otros habían estudiado, como nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Estudiamos e indagamos e inquirimos en lo que otros han hecho, pero siempre buscamos la dirección de Dios. Pero la palabra dice que el maestro se conectaba directamente con la fuente y recibía la revelación. Por eso podía dar la palabra fresca y hablaba con autoridad y no como los escribas. Tenemos un Dios hermoso y maravilloso.
tenemos un Dios que puede hacer cosas extraordinarias con nosotros. No tenga temor de confesar a Cristo. No tenga temor porque los amigos me van a decir, en mi casa me van a rechazar y yo voy a ser un paria en el hogar. No, para Cristo yo soy lo mejor, porque yo soy la niña de sus ojos. Tenemos que ser comparados con hombres prudentes. La palabra dice en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 19. Yo te pongo a escoger entre la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Y en el 19 le dice, a los cielos y a la tierra yo he puesto hoy como por testigo de que yo te he ofrecido la vida y la muerte. Escoge la vida. Dios está diciendo, sé prudente. Escoge la prudencia y edifica sobre mi roca. Yulisa, edifica sobre esa roca. Giselle, edifica sobre esa roca. Vamos a edificar sobre esa roca. Vamos a edificar los matrimonios en la roca. Porque va a venir el viento y va a venir la tempestad, pero cuando estamos cimentados allí, tenemos que nosotros entender que la roca es que va a guardar ese ímpetu de lo que viene ahí. La roca es que nos va a defender y usted lo verá. Que la roca es que lo va a defender. Usted verá que sí. Mire, nos está diciendo, escoge la prudencia para que sea parte de tu vida. Vendrán los vientos, las olas, pero solo podrán golpearte. Has cimentado ¿para qué? Para resistir. Has cavado hondo para que las fuerzas del mal puedan resistirla cuando golpean. Porque yo, dice el Señor, soy tu base, tu escudo, tu protección, tu castillo, tu roca fuerte, tu escondite, tu consolador, quien te cubre, quien te sacia. Peleo tus batallas y te abrigo con mis alas, porque yo soy tu todo. ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro todo? Vamos a cimentar en esa palabra. Vamos a ser llenos de la gracia del Señor para que podamos decir como el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse un fundamento y esperemos que el fundamento haya sido hecho sobre un buen cimiento para que los otros puedan construir arriba y construir bien. Amén.